Bien, para terminar de ver algunas otras especies que manifiestan, muchachos, importantes efectos resonantes, empezamos por esta lámina. Fíjense ustedes que habíamos dicho que cuando un carbono era sp3, de la pKa de los hidrógenos pegados a él era como 50. Sin embargo, en una especie como esta acetona, la pKa baja mucho, baja 20. Claro, fíjense ustedes que cuando se pierde un protón de aquí, la base conjugada se estabiliza por resonancia. ¿Ven? De aquí, la pKa de un carbono o de un hidrógeno pegado a un carbono sp3 es 50. Fíjense aquí, en este ejemplo, la pKa, ¿verdad?, de estos protones pegados al nitrógeno es 40. Sin embargo, cuando es una amida, la pKa es tan baja como la del agua. Claro, vemos que si se pierde un protón de acá, vamos a tener este nitrógeno que puede participar en un proceso resonante con estos dos átomos y tenemos una base conjugada, ¿verdad?, que se estabiliza por resonancia. ¿Ok? Recuerden, un efecto resonante, ¿verdad?, aumenta la acidez y disminuye la basicidad. Vamos a ver. Bueno, ¿por qué son ácidos estos protones con una pKa de 25? Otra vez, este es un carbono sp3 y uno diría, no, la pKa de eso anda por 50. No, la base conjugada, ¿verdad?, de este nitrilo, ¿sí?, es una base que se estabiliza por resonancia. Y un efecto más marcado aún es el que produce el grupo nitro, porque es un efecto, o sea, el grupo nitro ya es, ¿verdad?, fíjense bien en la estructura de son dos oxígenos y un nitrógeno cargado positivamente, ¿ok? Ya este grupo nitro nos produce sobre este carbono un efecto inductivo extractor fuerte. Si a eso le sumamos que cuando se pierde un protón de esta posición, nosotros tenemos una base conjugada que se estabiliza por resonancia, pues claro que tenemos una especie, el nitrometano, que es mucho más ácida, por ejemplo, que el acetonitrilo. Claro, aquí el efecto inductivo extractor es mucho más grande que aquí, que solo hay un nitrógeno. Y la base conjugada en este caso también se estabiliza por resonancia. Bien, veamos ahora cosas con bases. La acetamida, pKb de 14, claro. Este nitrógeno de aquí está conjugado en la acetamida. Por lo tanto, de la acetamida comparada, digamos, con la especie que no tiene ¿cómo se llama? Este carbonilo, ¿verdad? La etilamina es una base muy débil. Recuerden, la etilamina debe tener una pK B que ande por 3, mucho más básica entonces que esta, que por ser conjugada, por efecto resonante baja su, ¿cómo se llama? Basicidad. ¿Ok? La etilamina, bueno, sí, aquí la tenemos desde 3.3 y es porque estos electrones están más disponibles, ¿ok? Menos deslocalizados que aquí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ácidos y bases de Lewis y vamos a hablar del formalismo de las flechas. Bueno, recuerden que un donador de pares de electrones es un ácido de Lewis y un receptor de pares de electrones es una base de Lewis. Ok, bueno, vamos a ver. Este más o menos era el concepto también de Bronsted, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, o esta ecuación coincide con el concepto de Bronsted, que yo podría indicar la reacción que ocurre entre un ácido de Lewis y una base de Lewis de esta forma. La base de Lewis dona el par de electrones. Ojo, el formalismo de las flechas. De ahora en adelante vamos a indicar con mucho cuidado de dónde salen los electrones, muchachos, y a dónde llegan. La punta de la flecha, que son dos puntas, indica que dos electrones fueron capaces de capturar este protón. Claro, base de Lewis, ácido de Lewis, ¿ok? Base de Bronsted, ácido de Bronsted. Y que este par de electrones se van a quedar con este señor, que va a ser la base conjugada, ¿ok? Entonces, muy importante, ¿verdad? El formalismo de las flechas lo que nos dice es, yo indico de dónde salen los electrones y a dónde llegan. Ahí es el final de la punta, nunca se pone al revés. Nunca la carga positiva ataca la negativa por convención. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de reacciones entre ácidos de Lewis y bases de Lewis. Recuerden, una base de Lewis se llama nucleófilo, que viene de amor por los núcleos que son positivos. Y electrófilo, ¿verdad?, es una especie que tiene entonces carga positiva y que es amante de los electrones. Sencillo. Nitrógeno
En este caso dona y ataca al boro, claro que es un ácido de Lewis, nuevo enlace formado. ¿Ves? Esto es una reacción ácido-base, o se puede interpretar como una reacción ácido-base, muchachos, de Lewis. Claro, aquí tenemos este oxígeno en un ion metóxido, carga negativa, que desplaza inclusive este cloro, pero fíjense ustedes que también, ¿verdad? El carácter ácido-básico de Lewis, se manifiesta aquí, porque este par de electrones, muchachos, se une a este carbono, porque este carbono es positivo, ¿verdad? O sea, tiene una carga parcial positiva. Después veremos cómo es que se pierde este cloro, pero yo puedo interpretar como una reacción entre un nucleófilo y un electrófilo. Yo puedo categorizar este proceso como la reacción entre un ácido y una base de Lewis. Bueno, finalmente tenemos otra reacción que coincide con los criterios de Lewis y de Bronsted y Lowry. El que capta un protón es una base. Eso es Bronsted. El que dona un par de electrones es una base. Fíjense que cuando se capta el protón, los electrones del amoníaco van por el protón, los electrones que unían al hidrógeno van hacia el oxígeno y formarán esta base conjugada que se estabiliza, como ya sabemos, por resonancia. ¿Ok? Bueno, más ejemplos. Se pueden representar de diferentes formas, pero el formalismo de las flechas siempre es igual, muchachos. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. Entonces, en esta reacción, nosotros lo que vemos es que los electrones tienen que salir del oxígeno, capturan el protón y el cloro, que es la base conjugada, se lleva los electrones. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Además, como vemos, la especie que se forma después de la protonación del carbonilo está estabilizada por resonancia. Bien. Vamos a empezar a hablar ahora, muchachos, de grupos funcionales. Recuerden, un grupo funcional, muchachos, es aquel átomo o grupo de átomos que le confieren propiedades especiales, ¿ok?, a los esqueletos hidrocarbonados. Eso es un grupo funcional, ¿ok? Entonces, en los siguientes capítulos estudiaremos muchos tipos de compuestos orgánicos. Aquí descubriremos brevemente diversos tipos para que puedan reconocerlos cuando los encuentren. Para efectos de este breve reconocimiento, dividimos los compuestos orgánicos en 3 clases. Vean, esto es de este capítulo, ¿verdad? No es que solo estos grupos funcionales hay, pero vamos a empezar a verlos de esta forma. Hay unos que son hidrocarburos, ¿verdad? Se llaman hidrocarburos. Ahora definimos qué es un hidrocarburo, ¿verdad? No como aquel periodista, muchachos, que decía que el agua era un hidrocarburo. Fatal, el agua no es un hidrocarburo. Vamos a ver grupos funcionales que contienen oxígeno y grupos funcionales que contienen nitrógeno. Vamos a tener que estudiar algunos que contienen tanto oxígeno como nitrógeno, muchachos. ¿Ok? Los vamos a ver revueltos. Fíjense, vamos a tener moléculas que tienen azufre, es otro grupo funcional, ¿verdad? Vamos a tener moléculas orgánicas que tienen fósforo. Entonces, los fosfatos orgánicos no vamos a hablar de momento, ni los sulfatos, ni otras cosas que tienen azufre. Pero el llamado de atención para ustedes es que ya sepan, otra vez, repito, un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que confieren propiedades especiales, muchachos, a un esqueleto de carbono e hidrógeno, ¿sí? Y que hay muchos más grupos funcionales de los que nosotros vamos a tocar en este capítulo y que son los que entrarán en el examen. Bien, los hidrocarburos son compuestos formados totalmente por carbono e hidrógeno. ¿Ok? Por lo general, estas especies vienen del petróleo, ¿verdad? Y su fuente más importante sobre la corteza terrestre es, digamos, todo el proceso que hacemos de separación del petróleo y de cracking del petróleo, ¿verdad?, para obtener diferentes tipos de fracciones que nos dan los diferentes hidrocarburos. ¿Ok? Bueno, las clases principales de hidrocarburos son alcanos. ¿Ok? Ya veremos cuáles son los alcanos, los más sencillos. Alquenos, alquinos e hidrocarburos aromáticos. ¿Ok? Entonces, como ya ustedes podrán imaginarse, muchachos, existen mezclados, ¿verdad? Entonces existen moléculas que tienen dobles y triples enlaces, la misma molécula, y que pueden ser categorizados como alquenos y como alquinos. Puede inclusive haber una molécula que tenga un doble enlace y una parte aromática. Entonces,
Podemos tener, muchachos, mezclas de compuestos. Lo importante es que nosotros reconozcamos el grupo funcional y le demos nombre por ahora. La idea del curso es que ustedes sean capaces, ¿verdad?, después de ver en una molécula orgánica un grupo funcional y tener una idea básica de cuáles van a ser las propiedades de esa molécula por los grupos funcionales que tiene, sobre todo la parte química, si me va a dar reacciones de adición, si me va a dar reacciones de sustitución, si no me va a dar más bien ninguna de esas reacciones, ¿verdad? Si solo puede darme un proceso de radicales libres. Bien, de eso se va a tratar el curso. Como les digo, vamos a empezar a estudiar esto y se trata, van a ver los ejercicios que son muy fáciles, de ver el grupo funcional, ponerle nombre al grupo funcional, ¿sí?, y ponerle nombre a la familia de sustancias, de compuestos orgánicos que, muchachos, se generan por ese grupo funcional, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver la primera familia. ¿Qué vacilón? La primera familia, muchachos, es digamos, es el conjunto de todos los esqueletos sobre los cuales se ponen los grupos funcionales. Resulta que la primera familia que tenemos que estudiar es la de los alcanos, que es la familia de todos los esqueletos de carbono e hidrógeno, sean ramificados, sean cíclicos, sean ciclos mezclados con cadenas. Recuerden que el carbono se homocombina, o sea, tiene una tendencia enorme a formar enlaces, o sea, el carbono con otros carbonos y a generar estructuras muy diversas. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que aquí tenemos una tabla que nos habla de la serie homóloga más sencilla de los alcanos. Una serie homóloga, muchachos, es una serie en la cual los miembros difieren, ¿verdad? O la diferencia entre los miembros es una unidad o el número de unas unidades particulares. Se los voy a decir, el metano solo tiene un carbono y 4 hidrógenos. El etano tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Pero el propano tiene 3 carbonos, 2 metilos a los extremos y un metileno en el centro. El butano tiene 2 metilenos, el pentano tiene 3 metilenos y así sucesivamente. ¿Lo ven? Entonces, por eso se llama una serie homóloga. ¿Ok? Porque difieren en el número de metilenos que tienen todos. ¿Ok? Entonces, los alcanos son especies muy poco reactivas y, como ya se los mencionara, casi que solo se utilizan para quemarlos, para hacer la combustión de ellos y obtener energía. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Lo que más me interesaba de esta lámina era mostrarles que esto, como un sustituyente, por ejemplo, esto puede ser el sustituyente en este ciclo, ¿verdad? Aquí puse grupo funcional y está mal, muchachos. Se llama grupo alquilo. Lo voy a reparar, pero no es grupo funcional, es grupo alquilo. ¿Estamos de acuerdo? El grupo alquilo es cualquier estructura que está formada por carbono e hidrógeno. Ok, grupo funcional no, disculpen, grupo alquilo. ¿Ves? Entonces aquí tengo el grupo alquilo, R en general, sobre el ciclohexano. Aquí el metilo es un grupo alquilo sustituyendo al ciclopentano. Y aquí este que se llama un isopropilo es un grupo alquilo que sustituye al ciclopentano. ¿Ok? Bueno, rápidamente, muchachos, los alquenos son los que tienen el grupo funcional doble enlace. ¿Ok? Puede tener 1 o 2, o pueden ser especies, como habíamos visto, cisotrans, o pueden ser especies cíclicas. Pero un alqueno es una especie que tiene electrones pi, ¿verdad?, que están expuestos y reaccionarán entonces por eso como bases de Lewis con electrófilos. ¿Ok? Los alquenos en general, entonces, es otro tipo de hidrocarburo cuyo grupo funcional es el doble enlace. Bueno, seguimos hablando en el próximo video de otros grupos funcionales, muchachos. Gracias.